Muy buenos días. Es para mí un placer y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios esta mañana con ustedes. Es además una enorme alegría el poderlo hacer acompañado por primera vez por mi esposa Rosana, como mencionaba Óscar hace unos instantes. Creo que hay gente que además estuvo en la primera exposición. Celebro que hayan podido sobrevivirla con salud y que hayan decidido quedarse a la segunda. Y para entrar en esta exposición vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9 y vamos a leer en Lucas 9 los primeros 6 versículos. Y dice así, Lucas 9 del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Como señalaba al inicio de la primera exposición, este episodio es un episodio de una enorme relevancia, de una enorme trascendencia, porque por primera vez los discípulos de Jesús no solamente reciben pasivamente lo que Jesús les ha ido enseñando, sino que por primera vez van a tener que transmitir aquello que llevan recibiendo ya desde hace tiempo. Y cuando son enviados por Jesús a transmitir esa enseñanza, eso va unido a la entrega de poder y autoridad que es muy necesario porque no solo van a predicar el mensaje, sino que además van a orar por los enfermos, van a enfrentarse con fuerzas demoníacas y lo van a hacer sin un céntimo. De hecho, la referencia de Jesús en ese sentido es que no se preocupen de cuestiones materiales, no les dice elaborad el presupuesto de lo que vais a hacer en los próximos 6 meses, etcétera, sino que salen realmente a pecho descubierto, pero con poder y autoridad. En la primera exposición estuve hablando de 12 notas de ese poder, de cómo actúa el poder de Dios, como aparece aquí, en la vida de una persona, de modo que me remito a lo que enseñé durante ese tiempo para que ustedes lo puedan ver en la grabación que se hizo, pero ahora me voy a centrar en la autoridad. La palabra que aquí aparece traducida como autoridad, generalmente en la Reina Valera aparece como autoridad, a veces como potestad, es la palabra exusía. La palabra exusía es el sustantivo autoridad que viene de un verbo, del verbo exesti, que significa ser legítimo o ser legal. Es decir, esta palabra que aparece más de un centenar de veces en el Nuevo Testamento, es una palabra importante, más de un centenar de veces, habla exactamente de un poder y además un poder que se ejerce con una potestad muy concreta. La autoridad que aquí aparece es espiritual, pero tengo que decirles que la Biblia habla de autoridades que no siempre son autoridades legítimas y sin embargo se denominan exusía o en plural exusiae. Por ejemplo, hay autoridades que no son de carácter espiritual, no es la autoridad que entrega Jesús a sus discípulos, pero son autoridades de carácter político. Si me acompañan a la carta a Tito, capítulo 3, en Tito 3 y versículo 1 hace una referencia a esas exusiae en plural, esas exusías que son autoridades pero son políticas. Dice en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. De manera que a veces
la palabra cuando aparece en el Nuevo Testamento está hablando fundamentalmente de poderes o de potestades de carácter político. En otras ocasiones está hablando de poderes demoníacos, de autoridades que tienen un carácter demoníaco. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2 y versículos del 1 al 3, aparece una referencia a esa exusía, autoridad, pero demoníaca. Dice en Efesios 2, del 1 al 3, y Él, en referencia a Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, literalmente, conforme al príncipe de la autoridad, la palabra es exusía, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De manera que Pablo habla de que también existe una autoridad, una potestad que es de carácter demoníaco, de carácter diabólico, aunque, gracias a Dios, no estamos ya bajo esa autoridad ni bajo esa potestad. La autoridad a la que se refiere Jesús y que entrega a sus discípulos está referida a 5 áreas. De manera que pueden ustedes descansar, porque antes, hablando del poder, hablé de 12 áreas. Al hablar de la autoridad me voy a referir a 5 áreas en que se manifiesta esa autoridad. La primera área en que se manifiesta es el área de la enseñanza. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y es un pasaje tremendamente importante porque está justo cuando concluye el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7 y versículos 28 y 29 aparece una afirmación que muchas veces la pasamos de largo, parece que hemos terminado el Sermón del Monte, se acabó. Bueno, esto casi es como el the end que ponen al final de la película, no tiene importancia, tiene muchísima importancia y tiene mucho que ver con este tema. Dice así en Mateo 7 y versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús acaba de expresar en el Sermón del Monte su predicación, y es tremendamente importante esa sección del Evangelio de Mateo, la gente tiene la impresión de que hay una diferencia enorme entre la forma en que se expresa Jesús y cómo lo hacen los maestros de la ley, cómo lo hacen los escribas. ¿Por qué? Vamos a ver, el Evangelio de Mateo es un evangelio muy especial, extraordinariamente especial. Es el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento y lo es porque es un evangelio dirigido en primer lugar a los judíos. Es el evangelio donde más veces se dice que Jesús hizo algo para que se cumplieran las Escrituras, para que quedara claro que era el Mesías profetizado a lo largo de los siglos. Es un evangelio donde Jesús aparece en primer lugar como hijo de Abraham e hijo de David, algo que a un romano o a un griego le importaba un pimiento, pero que para un judío tenía mucha importancia. Es un evangelio que empieza además con la genealogía de Jesús y la genealogía de José, porque todavía en ese momento, y hasta el siglo II después de Cristo, la familia se transmitía por el padre. Los rabinos fariseos del siglo II lo cambiaron y hoy en día en el judaísmo la familia se transmite por la madre, pero en la época de Jesús, como en el Antiguo Testamento, la transmisión era por el padre y por lo tanto era muy importante hacer referencia a su padre legal, que era José, y es la genealogía de José la que aparece en Mateo, mientras que Lucas traza la genealogía de María. Y en ese sentido,
el Evangelio de Mateo es un evangelio muy judío. Y cuando Mateo empieza a transmitir las enseñanzas de Jesús, las coloca en 5 bloques. Y son 5 bloques que son paralelos a los 5 libros de Moisés. Y esto es extraordinariamente importante. El primer bloque, que es el Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7, tiene un paralelo claro con el libro de Génesis. Igual que el libro de Génesis habla del origen del mundo, del origen de la salvación, del origen del pueblo de Israel, el Sermón del Monte es el origen de la vida cristiana. Hay gente que piensa que no, que el Sermón del Monte es el punto al que tú llegas cuando llevas 40 años de creyente y entonces empiezas a moverte según el Sermón del Monte. No es la enseñanza de Jesús. El primer bloque de enseñanza que enseña Jesús es el Sermón del Monte. Tenemos que empezar ahí, no acabar ahí al cabo de medio siglo de creyentes. Y cuando Jesús acaba de enseñar el Sermón del Monte, la gente que lo ha escuchado se queda absolutamente pasmada de la enseñanza, porque Jesús no enseña como los escribas, sino como alguien que tiene una autoridad por sí mismo. Si alguno de ustedes tiene alguna vez la curiosidad de ir al Talmud, que es el libro religioso judío en la práctica por encima de la Biblia, verá que las discusiones doctrinales y las discusiones de cumplimiento de la Torá siempre citan a rabinos. Entonces, en un momento determinado, pues se dice que el rabino Gilel sostenía esta opinión, mientras que el rabino Shammai sostenía esta otra opinión distinta. A veces hay una discusión de distintos rabinos sobre la base para una interpretación o la otra. Era lo común, al menos desde el siglo I antes de Cristo. Pero Jesús no cita a nadie, no hace referencia a otros rabinos, no se basa en una autoridad humana, sino que él enseña con su propia autoridad. Y esto es lo que deja pasmada a la gente que lo escucha. No solo es que lo que dice es una interpretación de la Torá, que es la interpretación autorizada porque viene del Mesías, sino que viene del hecho de que él tiene una autoridad. No toma su autoridad de lo que han enseñado otros rabinos antes. Y esto es tremendamente importante. La autoridad que Jesús deriva hacia sus discípulos es una autoridad que procede de él y es una autoridad que se basa precisamente en la Escritura para enseñar. Acompáñenme a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, donde efectivamente esa autoridad que recibimos es una autoridad que está conectada con la Biblia. Y esto es enormemente importante. La autoridad para enseñar no deriva del hecho de que uno se somete a una jerarquía, no deriva del hecho de que uno acepta un cuerpo de concilios, deriva de que uno se apega a lo que enseña la Escritura. Si me acompañan a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 12, para tomar el contexto, dice así: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a detenernos aquí de momento y luego vamos a seguir. Primera cuestión, Timoteo. Pablo escribe su última carta, que es la segunda carta a Timoteo. Está a unas horas, quizá a pocos días de que lo ejecuten. Escribe desde una prisión romana, en Roma. Y en ese momento a Timoteo le envía una carta que es casi como su testamento vital. Primera cuestión, Timoteo, que tienes que tener en cuenta. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quizá no van a fusilar a todos, no todos se van a tener que escapar de su país, no todos van a acabar en una cárcel o en un campo de concentración,
pero todos enfrentarán persecución. No, los que no tienen fe enfrentarán persecución, los que tienen fe no, todos. No el 50% enfrentará persecución y el otro 50% se salvará. No, todos. Esa persecución varía. A veces puede incluir efectivamente la ejecución, el exilio, la prisión. A veces es de pronto el hecho de que te conviertes cuando estás en la escuela y tienes que oír a tus compañeros: parece mentira, Luisita, que era una chica inteligente y la muy imbécil, ahora dice que es cristiana. O estás en la universidad y efectivamente tienes que oír: parece mentira, Carlos, un chico que parecía que tenía un futuro académico, y el muy estúpido dice que es cristiano. O a veces estás en un puesto de trabajo donde te dicen que tienes que mentir, te niegas a mentir y pierdes tu puesto de trabajo. Pero todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo, y la afirmación es tremenda: Timoteo, no te esperes grandes cosas de los malos, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquellos que son malos y se dedican a engañar al prójimo irán de mal en peor. Es más, llega un momento en que las mentiras que dices son tan colosales que te las acabas creyendo tú mismo. Quizá en un momento cuando empezaste a mentir a la gente, todavía sabías lo que era verdadero y falso, pero si vives de mentir, llega un momento en que te acabas creyendo tus propias mentiras. Y por cierto, Óscar y yo estábamos hablando de algún personaje así antes de empezar el culto. Cuando llegas a ese punto, la lógica pregunta de Timoteo es: bueno, Pablo, ¿y qué hacemos? Si todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, y los que mienten y engañan, llega un momento en que hasta se mienten y se engañan a sí mismos, ¿qué hacemos? Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La autoridad de Cristo, en primer lugar, va dirigida a la enseñanza. ¿Y cómo sabemos si la enseñanza es correcta? Es muy fácil, Timoteo, basándonos en la palabra inspirada de Dios, que es la Biblia. Y efectivamente, a partir de la Biblia, tú tienes autoridad para enseñar. La autoridad para enseñar no te la da un concilio, no te la da una jerarquía eclesiástica, no te la da el consejo de una denominación, no te la da tu iglesia local. La autoridad para enseñar arranca de la Escritura y tienes que ver cómo la enseñanza con autoridad procede de la Escritura, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y los que engañan, llega un momento en que se acaban creyendo sus propias mentiras. Y para enfrentarse con esos dos peligros, la única autoridad para enseñar arranca de la Escritura. Y esto es muy importante. Vamos a ver otro texto más en este sentido, en el libro de los Hechos, capítulo 17, que yo tengo que confesar que contiene algunos de los versículos que más me gustan en la Biblia, y que es el episodio de Pablo y Silas en Berea. En Hechos 17 y versículos del 10 al 15 dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vamos a pararnos ahí. Resulta que a Pablo casi lo matan en Tesalónica. Se escapa por muy poco
de que lo maten los judíos, y entonces lo sacan de Tesalónica y lo llevan hasta Berea, que es una localidad relativamente cercana. Y como Pablo no ha escarmentado y sabe que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, agarra a Silas y se planta en la sinagoga de Berea para predicar también el Evangelio. No le importa lo que le hayan podido hacer en Tesalónica después de predicar en la sinagoga. Él llega a Berea y va a presentar el Evangelio. Pero la gente de Berea es más noble que la gente que había en Tesalónica. ¿Por qué? Porque Pablo llega y dice que soy un apóstol. No, bueno, es un apóstol y todos le creen. Porque dice, bueno, yo soy una persona que estudió a los pies de Gamaliel, el gran maestro de los fariseos en Jerusalén. Yo fui un alumno destacado suyo. No, fíjense por qué esta gente era más noble espiritualmente. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Lo que convirtió en más nobles a la gente de Berea sobre la gente de Tesalónica es que aceptaban la autoridad que derivaba de la Biblia, no otra autoridad. No creyeron a Pablo porque Pablo llegó y dijo soy un apóstol, y claro, si lo dice un apóstol, esto no se puede discutir. El que toca el ungido de Jehová, bla, 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 bla. Ni se les pasó por la cabeza. No porque dijera, bueno, es que yo enseño lo mismo que he escuchado que enseñaba Gamaliel el Viejo y es lo que os cuento. O porque a mí me ha enviado una iglesia a enseñar. Lo que hacía que esta gente fuera más noble es que escucharon a Pablo. Pero cada día escudriñaban, veían a fondo lo que había en la Biblia para ver si lo que decía Pablo tenía la autoridad que solo viene de la Biblia o no tenía ninguna autoridad porque no es lo que dice la Biblia. ¿Y qué sucedió? Escuchaban a Pablo, leían con atención y cuidado las Escrituras y creyeron porque era así. Esto es enormemente importante. La primera manifestación de la autoridad que Cristo da a sus seguidores, que Jesús entrega a sus discípulos, es una autoridad encaminada a enseñar. Y esa autoridad no significa que yo subo aquí y como se supone que tengo una autoridad, enseño lo que me parece. Esa autoridad no significa que como a mí me ha impuesto las manos un obispo o un cardenal o un consejo eclesial, enseño lo que a ellos les agrada. Esa autoridad no significa que yo subo aquí y como tengo que entretenerlos durante más o menos 1 hora, 40 o 50 minutos, les cuento algo que no les aburra demasiado y evite que se duerman. Esa autoridad viene del hecho de que la enseñanza es una enseñanza que se puede comparar y contrastar y corroborar y aceptar porque es la de las Escrituras. Y eso es enormemente importante. Segundo, la autoridad que reciben los discípulos de Jesús es una autoridad que va encaminada a que la gente reciba el perdón de los pecados. Y esto es algo muy importante, porque es una autoridad derivada de la de Jesús. Si me acompañan ustedes a Mateo 9, en Mateo 9 aparece un episodio que escandaliza tremendamente a los escribas y fariseos, pero que muestra cuál es la autoridad de Jesús. Mateo capítulo 9 y versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Mateo 9 dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, exusía, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad, exusía, autoridad a los hombres. ¿Y nosotros podemos perdonar pecados como Jesús? Nosotros podemos invitar a la gente a que reciba el perdón de los pecados a través de Jesús. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, y lo señalaba antes en la exposición anterior. Segunda de Corintios es una carta muchas veces un tanto despreciada, porque la primera carta a los Corintios es tan entretenida y cuenta tantas cosas prácticas que parece que la segunda carta es una carta dedicada a perderse por las nubes de la teología, no cuenta nada. La segunda carta es tan práctica como la primera. Y después de haber estado enseñando durante varios meses toda la semana sobre ella, se lo puedo asegurar, es una carta tremendamente práctica. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y versículos desde el 14, habla de esa autoridad que se centra en invitar a la gente a recibir el perdón de Dios. Y dice así en 2 Corintios 5 y versículos del 14 en adelante. Porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El texto es un texto verdaderamente maravilloso. Ningún ser humano tiene poder para perdonar pecados, aunque haya alguna confesión religiosa que lo pretende. La Biblia deja muy claro que solo Dios puede perdonar pecados. Pero sí que Dios nos ha dado autoridad, potestad para apuntar hacia ese perdón de los pecados. Y lo que dice Pablo es tremendo. ¿Qué es lo que nos impulsa a compartir el Evangelio? Y aquí, con un lenguaje un tanto antiguo, añejo, la Reina Valera dice: el amor de Cristo nos constriñe. Lo que nos impulsa a compartir el Evangelio es el amor de Dios. Cuando vemos el amor de Dios y comprendemos, aunque sea un poquito de lo que es el amor de Dios, nos sentimos impulsados, empujados, propulsados a compartir ese amor con los demás. ¿Y cuál es ese amor de Dios? Bueno, pues algunos que tienen la idea de que Dios es una especie de abuelo tonto con sus nietos, o que es una especie de Santa Claus cósmico, entenderían que el amor de Dios implica simplemente que podemos hacer lo que queramos, y que a Dios no le importa porque Dios es amor. Pero no es esa la enseñanza de la Biblia.
Y de hecho no se puede entender el amor de Dios salvo cuando nos damos cuenta de hasta qué punto somos pecadores y nos hemos apartado de Dios. El amor de un padre hacia un hijo se manifiesta precisamente cuando de pronto ese hijo actúa de una manera que exige que el amor del padre supere la acción mala del hijo, como en la parábola de los 2 hermanos o del hijo pródigo, si ustedes lo prefieren. Nuestro amor hacia otras personas queda de manifiesto no cuando de pronto nos tratan muy bien y nosotros devolvemos el buen trato, sino cuando, a pesar de la manera en que se han comportado con nosotros, sin embargo, lo que nosotros entregamos es amor. Y Pablo dice, el amor de Cristo, vemos lo que es cuando nos damos cuenta de que le hemos vuelto la espalda a Dios. La falta de reconciliación entre los seres humanos y Dios no es que de pronto Dios ha echado a andar hacia acá y los seres humanos hemos echado a andar hacia allá. Es que Dios está aquí y nosotros le hemos vuelto la espalda y vamos caminando hacia allá. Pero Dios sigue estando aquí. Igual que el padre del hijo pródigo está esperando que nos volvamos por puro amor. Y Pablo dice, el ministerio de decir a la gente que Cristo ha muerto para perdón de sus pecados, que la sangre de Cristo limpia todo pecado, que Dios quiere que nos reconciliemos con Él, no Él reconciliarse con nosotros, sino nosotros con Él, porque somos nosotros los que hemos roto con Él, ese ministerio lo tenemos nosotros. Y el llamamiento que nosotros hacemos a los demás para que reciban una vida plena, para que reciban la salvación, para que reciban una nueva existencia es reconciliaos con Dios, haced las paces con Dios. Y la base para que podamos reconciliarnos con Dios es recibir a través de la fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Y para eso tenemos autoridad. Dios nos ha dado la autoridad para poder ser embajadores de Dios que dicen a la humanidad, reconciliaos con Dios. Es una hermosísima autoridad. Y por cierto, hay gente que desea profundamente ser embajador. En este país, por ejemplo, si das dinero para las campañas presidenciales de algunos presidentes, te lo premian con una embajada. Yo he conocido a algún embajador que le habían dado una embajada porque desde el principio comprendió que Obama era un chico listo que iba a llegar a presidente y empezó a dar dinero. Y en un momento determinado, pues Obama se convirtió en presidente de este país y le premió dándole una embajada. No voy a decir el país porque como era una persona que tampoco trabajaba mucho, pero eso sí, se lo pasó muy bien mientras fue embajador en ese país, pues a lo mejor no queda muy bien. Persona sin ninguna experiencia diplomática previa. Era un hombre de negocios que había ganado mucho dinero y que llegó a la conclusión de que Obama tenía futuro y Obama se lo premió con una embajada. No es el único caso, ni antes ni después. Embajadores de este país que, en fin, da pena verlos. Pero, efectivamente, cuando la gente hace eso es porque piensa que ser embajador es un gran honor, y lo es, representas a tu nación. Y Pablo está diciendo, nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. No se puede ser un embajador de una autoridad mayor. Y en esa autoridad es como decimos a la gente, reconciliaos con Dios. Tercero, la autoridad, y esto es tremendamente importante, es una autoridad que va dirigida a enfrentarse con poderes demoníacos. El texto con el que hemos empezado la exposición de Lucas, que es con el que empezamos también la primera exposición, habla de eso y tiene una enorme lógica el hecho de que efectivamente tengamos un poder frente a los demonios porque parte de nuestra misión es enfrentarnos con poderes demoníacos. Acompáñenme a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículos
del 10 al 13 y dice lo siguiente. Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra, la traducción literal, autoridades, exousiai, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos una autoridad que deriva de Dios porque nos enfrentamos con autoridades demoníacas. Y Pablo es muy claro, hay gente que realmente se piensa que el enfrentamiento que nosotros tenemos es contra carne y sangre. Y piensa que realmente los problemas con los que se enfrenta el género humano pues dependen de este gobernante o del otro. Sí, es verdad que hay gobernantes que crean muchos problemas, pero eso es quedarse en la superficie. Eso es como si una persona tiene una enfermedad mortal y lo que le das es una aspirina para quitarle la fiebre. No está solucionando nada. Le quitas la fiebre un rato, luego se morirá tranquilamente de la enfermedad que tiene. Y hay gente que piensa que efectivamente nuestro combate es un combate contra carne y sangre. Y Pablo es muy claro, nuestro combate no es contra carne y sangre, nuestro combate es contra autoridades que son demoníacas. Y precisamente por eso Jesús nos entrega su autoridad, porque es la única manera de que nos podamos enfrentar con eso. Es más, Él nos ha librado de la autoridad demoníaca. Si me acompañan a Colosenses, capítulo 1, Pablo realiza una afirmación que para mí es extraordinariamente importante y que muchas veces pasamos por alto. Colosenses, capítulo 1, y versículos del 12 en adelante de Colosenses 1 dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad, literalmente de la autoridad, exusía, de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que dice Pablo aquí en Colosenses es tremendo. Este mundo, lo sepa o no lo sepa, viva la persona en el sistema político, social o económico en el que viva, lo sepa o no lo sepa, tenga la religión que tenga o aunque no tenga ninguna, lo sepa o no lo sepa, es un mundo bajo el poder del diablo, bajo la autoridad, la potestad, la exusía del diablo. ¿Y cuál es la manera de salir de estar bajo esa autoridad? ¿Un cambio de régimen? ¿Un cambio de religión? ¿Un cambio de modelo económico? La única salida de esa potestad, de esa autoridad de las tinieblas, es recibir el sacrificio de Cristo en la cruz. Y como dice aquí Pablo, nosotros hemos pasado de la autoridad, de la exusía, de la potestad del diablo al reino de Cristo. Y lo hemos hecho gracias a la redención mediante la sangre de Cristo y el perdón de los pecados. Y esto es algo tremendamente importante a la hora de entender la autoridad. Cuarto, la autoridad que Cristo nos da es una autoridad que está también encaminada a fundar y construir y edificar la Iglesia. Vamos a ir otra vez a 2 de Corintios, que como ven es un libro que estoy utilizando bastante esta mañana y creo que de manera muy justificada. 2 de Corintios capítulo 10
y versículo 8, en que Pablo habla de la autoridad y dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 7. Segunda de Corintios 10, versículos 7 y 8. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. ¿Para qué yo tengo autoridad? Pues hay gente que utiliza la autoridad espiritual como un magnífico instrumento para destruir a las personas. Yo he tenido ocasión de verlo. A veces porque la enseñanza que da no es una enseñanza que arranque de la Biblia. A veces porque las personas son solo números para mantener un tinglado religioso. A veces porque las personas son gente que me molesta profundamente. Yo estoy tan en las alturas cerca del Señor que esa gente es gente que me trae sin cuidado. No es el concepto de autoridad de la Biblia. Como dice aquí, la autoridad nos la dio Dios, el Señor, para edificación y no para vuestra destrucción. Y esto es enormemente importante. La cuarta nota clara de esa autoridad es que Dios la ha dado para edificación y no para destrucción. De nuevo, si van ustedes a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 10, segunda de Corintios 13, 10, dice lo siguiente: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. La verdadera autoridad de Dios puede ser a veces dura, puede ser a veces severa, puede ser a veces desagradable, cuando hay que amonestar a una persona porque ha caído o porque vive en pecado. Pero siempre es una autoridad que va destinada no a la destrucción, sino a la edificación. Y es algo que tendríamos que tener en cuenta. Quinto y último. Supongo que esto les hará respirar tranquilos porque llegamos al final. La autoridad, y esto es muy importante, se basa en el ejemplo de seguir a Jesús. En muchos casos hay gente que considera que la autoridad se debe a que uno ha recibido la autoridad de parte de una jerarquía o que de pronto tiene una unción especial o cualquiera de cosas parecidas. Pero la autoridad no existe, o por lo menos se ve muy debilitada, si no se basa en seguir el ejemplo de Jesús. Y vamos a ver dos pasajes. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 13, donde aparece un ejemplo muy claro de lo que es la autoridad de Jesús que nosotros debemos de seguir. Juan, capítulo 13, y versículos del 12 en adelante. Vamos a leer desde el 1 en adelante, en Juan 13, y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra de Jesús no puede ser más clara. Claro, Pedro no lo entiende, dice: bueno, pues si de aquí deriva algo bueno, entonces que me lave todo lo posible, las manos, la cabeza, lo que sea. Pero Jesús está dando un ejemplo muy claro. Me llamáis Maestro y Señor y hacéis bien. Soy el Maestro y soy el Señor. Y yo, que soy el Maestro y el Señor, lo que he hecho es lavaros los pies. ¿Por qué? ¿Organizar un show de humildad aprovechando que estamos en Pascua? No, porque si yo, que soy el Maestro y el Señor, he hecho esto, vosotros tenéis que seguir el ejemplo de lo que yo he hecho. Y una de las vías de autoridad mayores que existen, muchísimo mayor que un título, una jerarquía, un reconocimiento público, es el ejemplo. Vamos a ver otro texto más. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, donde aparece de nuevo la misma historia. Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto. Y cuando se está despidiendo de ellos, les advierte de que van a salir lobos rapaces de en medio de entre ellos, que van a querer devorar el rebaño, que van a venir tiempos difíciles, que a él no lo van a volver a ver más. Y entonces de pronto dice algo que asienta totalmente su autoridad. Y dice lo siguiente en Hechos 20 del 32 en adelante. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El caso de Pablo es muy claro, se tiene que despedir de esta gente. Lo conocen desde hace tiempo. En Éfeso, además, desarrolló uno de los ministerios más prolongados de su vida. Y cuando acaba, Pablo dice: bueno, hay un ejemplo que yo os he dado. Nunca he ambicionado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. No solamente eso, yo me he mantenido con mi trabajo. No solamente a mí, a veces a mi equipo también. Y sabéis que no he ambicionado nada de nadie. Mi única ambición ha sido el poder comunicar el mensaje del Evangelio. Como él dice al principio de esta comunicación, de hecho yo estoy limpio de la sangre de cualquiera, porque se da la circunstancia de que yo he anunciado el mensaje del Evangelio a todo el que se me ha puesto por delante. Y esta es una clara idea de lo que significa efectivamente actuar bajo la autoridad. La autoridad no significa imponer el dominio sobre alguien, significa que uno enseña sobre la base de lo que aparece en las Escrituras. La autoridad no significa
El hecho de imponer el criterio sobre alguien implica que nuestra principal misión es llamar a la gente como embajadores de Cristo a que se reconcilien con Dios. La autoridad no significa que ejercemos poder sobre los hombres, significa que aceptamos enfrentarnos con los demonios porque Dios nos ha sacado de la autoridad del diablo para entrar en el reino de su Hijo. La autoridad significa que cuando servimos dentro de la Iglesia nunca lo hacemos con la finalidad de eliminar a aquellos que nos molestan, de eliminar a aquellos que tienen otra opinión o de eliminar a los que nos caen simpáticos. En realidad, la autoridad dentro de la Iglesia lo que busca es edificar y construir. Y finalmente, la autoridad que viene de Dios es una autoridad que no solamente se basa en la palabra, sino que se basa en el ejemplo que se da. Yo conozco personas, tengo que hablar de la iglesia local a la que yo pertenezco, porque lógicamente es el grupo de creyentes con el que yo me reúno varias veces a la semana, donde yo tengo buena parte de mi ministerio y la gente a la que conozco mejor. Algunas de las personas a las que yo reconozco una mayor autoridad espiritual es gente que no suele subir al púlpito, tiene otro tipo de ministerios. A veces es simplemente gente que sirve y sirve de una manera tan callada, tan humilde y con tan pocas palabras que es posible que haya gente que ni haya reparado en qué sirve. Y sin embargo, para mí es evidente que esa gente tiene mucha autoridad moral y la tiene por el ejemplo. Porque es gente que sirve sin pedir nada a cambio, porque es gente que sirve sin jactarse de que está sirviendo, porque es gente que sirve sin buscar dar la imagen de que son superiores a otros, porque es gente que sirve de la misma manera que Jesús sirvió, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otro. Y la autoridad arranca no solo del hecho de que el Señor nos ha llamado y nos ha proporcionado poder, como vimos en la primera exposición, sino del hecho de que aceptamos su enseñanza contenida en la palabra, de que buscamos fundamentalmente llamar a la gente a reconciliarse con Dios y de que estamos dispuestos a vivir una vida que muestre que efectivamente hemos sido liberados del reino de la autoridad del diablo, que efectivamente no tenemos otro interés que servir a Jesús y a nuestros hermanos, y que cualquiera que mire nuestra existencia con un poquito de cuidado puede ver que damos ejemplo de ello. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por poder estar esta mañana preciosa de domingo en tu presencia. Te damos gracias por la manera en que podemos tener comunión con nuestros hermanos. Te damos gracias por la manera en que podemos dirigirnos a ti en oración. Te damos gracias por la forma en que hemos podido alabarte con canciones a lo largo de estos dos cultos. Te damos también muchas gracias por tu palabra. Y Señor, empieza la semana y queremos pedirte que nos des poder y autoridad, que podamos sentirlo en nuestra vida. Que sea una autoridad que se base en las Escrituras y no en criterios humanos. Que sea una autoridad que busque, sobre todo, Señor, llamar a la gente a que se reconcilie contigo. Que sea una autoridad en la cual deseamos que pueda verse la derrota que experimentó el diablo ya en la cruz del Calvario. Que sea una autoridad que sirva para edificar a nuestros hermanos y para edificarnos a nosotros. Y que sea una autoridad que se vea respaldada por el ejemplo de nuestras vidas, de la misma manera que la innegable y absoluta autoridad de tu Hijo Jesús se vio respaldada por la cruz del Calvario. Señor, llévanos ahora a casa y haznos durante esta semana que empieza hoy embajadores tuyos, que efectivamente podamos transmitir tu amor, tu poder, tu autoridad a otras personas. Que aquellos que no te conocen puedan escuchar el llamamiento a reconciliarse contigo. Que aquellos que están enfermos o debilitados puedan sentir cómo tu poder se magnifica, se hace grande, brilla
en medio de su debilidad, en medio de su enfermedad, en medio de sus necesidades. Y en todo momento, Señor, haz que cada paso que demos en esta vida tenga como ejemplo a tu Hijo Jesús. Y todo con acción de gracias te lo hacemos llegar en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.